Eso me permite afirmar que el paciente tiene colestasis. El siguiente paso es la ecografía, me dirá si es colestasis intrahepática o extrahepática. Si es intrahepática, el siguiente paso es biopsia. Si es extrahepática, el siguiente paso es CEPRE, colangio pancreato retroendoscópico. La otra presentación, el otro patrón de interpretación bioquímico de la función hepática es el patrón hepatocelular, que puede ser agudo o crónico, ¿no? Principalmente hepatitis, leptospirosis, fiebre amarilla, destruyen el hepatocito y las transaminasas se elevan notablemente, ¿no? Más de 500 usualmente, 1000, 2000, 3000, 5000, como ya vamos a ver. Entonces, el uso de las pruebas de función hepática, que son 5 pruebas, proteínas, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, tiempo y protrombina, eh, nos va a permitir monitorizar el curso de la enfermedad, nos va a permitir hacer diagnósticos más o menos específicos, nos va a permitir establecer la severidad y la presencia o ausencia de daño hepatocelular. Entonces, las pruebas de laboratorio correlacionan de la siguiente manera. Cuando hay necrosis celular, necrosis del hepatocito, pues lo que se van a elevar son las transaminasas y la deshidrogenasa láctica, que son enzimas producidas en los hepatocitos. Cuando hay colestasis, están elevadas la gamma-glutamina-transpeptidasa y la fosfatasa alcalina. Cuando el paciente acusa un patrón metabólico, básicamente las bilirrubinas. Si es un problema de síntesis proteica, indudablemente la albúmina va a estar muy deteriorada, muy venida a menos, y el tiempo de protrombina se va a prolongar. Y si es un patrón inmunológico, pues vamos a tener inmunoglobulinas elevadas, marcadores virales y marcadores genéticos y anticuerpos, indudablemente, ¿no? Entonces, esta parte es un poquito árida, presten atención porque de acá vienen preguntas. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender es que la alaninoaminotransferasa también se llama transaminasa pirúvica, ¿no? Glutámico pirúvico. Y la aspartato aminotransferasa también se llama transaminasa glutámico oxalacética. Es más fácil aprenderse como TGP y TGO, ¿no? Entonces, lo que hacen es catalizar la transferencia entre un aminoácido y un cetoácido, ¿no? Estas pruebas son sensibles, pero poco específicas. Por lo tanto, permiten hacer un abordaje de diagnóstico. Entonces, habíamos dicho que la presencia de TGP y TGO son indicadores pues bastante sensibles de necrosis celular, más no son específicos, ¿no? Cuando ustedes tienen estas pruebas aumentadas unas 10 veces el valor basal, es decir, más de 500, con valores de fosfatasa menos de 3, pues están hablando de una necrosis hepatocelular. Ejemplo, leptospirosis, ejemplo, hepatitis viral. Entonces, ese es un dato, más de 500 de transaminasas, ustedes dicen, este paciente está destruyendo el hepatocito. En cambio, cuando el paciente aumenta de 3 a 10 veces el valor de la fosfatasa alcalina, con incrementos de menos de 10 veces, habitualmente 3 veces de transaminasas, eso es una colestasis. Esto lo estamos reiterando después que hemos presentado el cuadrito. Y si vamos mucho más allá, en la hepatitis viral hacemos la relación entre la transaminasa oxalacética y la transaminasa pirúvica, o sea, la TGO sobre la TGP menor de 1 nos dice que el paciente tiene una hepatitis viral. Con esta relación de TGO sobre TGP es mayor de 2, estamos frente a una hepatitis alcohólica. Este es un dato valioso que les pueden preguntar en el examen. Luego, pacientes que tienen cirrosis o hipertensión portal van a tener una relación de TGO sobre TGP mayor de 3, ¿no? Entonces, esto va a sugerir una cirrosibilidad primaria, es decir, una enfermedad autoinmune en la cual hay antimitocondriales positivos. Gente que tiene TGO y TGP más de 30, 50 veces, esto se va a ver indudablemente en la hepatitis viral, ¿no? Pero si ese incremento llega a 100 veces, ya estamos hablando de una hepatitis isquémica o tóxica, ¿no? Habitualmente, por ejemplo, tetracloruro de carbono, gente que se ha intoxicado, intoxicación por paracetamol, por metotrexate o el virus del herpes simple pueden producir estos aumentos de 100 veces. También les pueden preguntar en el examen, ¿no? Entonces, el incremento notable de transaminasas con aumento equiparable de LDH sugiere necrosis isquémica, o sea, toxicidad del hígado, destrucción del hígado. Incrementos pequeños pueden deberse a causas no hepáticas. Ese es el tercer patrón que no les he explicado, se llama hepatitis reactiva. Yo puedo tener una neumonía, por ejemplo, y secundariamente el hígado se compromete.
elevando las transaminases, la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, nunca más allá de 3 veces el valor basal. A eso se llama hepatitis reactiva. Ocurre infección urinaria, en neumonía, en apendicitis, por ejemplo. Existe una condición que se llama pileflebitis, en la cual es una hepatitis reactiva, un compromiso hepático muy leve. Entonces, en resumida cuenta, hay 3 patrones a interpretar. Patrón colestásico, patrón hepatocelular y patrón de hepatitis reactiva. Incrementos leves de las transaminasas se dan pues en gente que tiene daño hepático crónico, ¿no? Sobre todo si hacemos la relación entre la TGO y la TGP y es menor de 1, esto nos va a permitir distinguir la esteatohepatitis no alcohólica de la enfermedad hepática relacionada con el alcohol. Recuerden que la TGO sobre la TGP mayor de 2 nos dice que es una hepatitis alcohólica. Ahora, otro fenómeno que puede verse en la práctica clínica es que el paciente presenta rápido incremento de las transaminasas, habitualmente más de 600, a veces inclusive llega a más de 2000, y después es seguida de una disminución brusca a las 2 a 72 horas. Eso se ve cuando hay una obstrucción aguda, ¿no? Es lo que se llama el efecto sifón. Suele verse, por ejemplo, en colangiocarcinomas o en cálculos facetados que están en la vía biliar. Incrementos de la proporción de TGO sobre TGP con aumento de las proteínas y con albúmina disminuida, esto nos debe hacer pensar en que hay un problema crónico, ¿no? Una hepatitis crónica autoinmune usualmente. Cuando la fosfatasa alcalina está incrementada de 3 a 10 veces, con un incremento de transaminasa menos de 10 veces, eso también favorece la posibilidad de que tenga una colestasis. Sobre todo si hay un aumento de bilirrubinas y hay una proporción de la bilirrubina directa sobre la bilirrubina total más de 40%. Cuando el predominio es de fosfatasa alcalina de 2 a 10 veces y la LDH sobre las transaminasas con bilirrubina normal, eso va a sugerir una metástasis, una amiloidosis, una enfermedad que afecta a varios órganos, ¿no? Afecta el riñón, afecta el hígado, entre otros, o también leucemias. Esto no es frecuente, pero habría que tener en cuenta. Incrementos, este es otro dato importante que también pueden preguntarles en el examen, ¿no? Incremento de bilirrubina total con una relación de bilirrubina directa sobre bilirrubina total menor de 20% nos indica dos cosas. O el paciente está haciendo un proceso hemolítico, sea por malaria, por anemia hemolítica autoinmune, por dengue, etcétera, o un síndrome de Gilbert. El Gilbert es una condición que se presenta cuando el paciente acusa ayuno prolongado o cuando está bajo estrés, sea por cuestiones académicas, por efectos laborales. Se incrementa la bilirrubina total, siempre es menos de 3 a 4 veces, y eh, se autolimita. Dura 2, 3 días, pasado el ayuno, pasado el estrés, desaparece eso y no deja ninguna secuela a nivel hepático. Entonces, el síndrome de Gilbert es un incremento de las bilirrubinas indirectas que permiten salir a flote sin necesidad de medicación. Ahora hay gente que utiliza su imagen para fines publicitarios, para televisión, por ejemplo. Y entonces cuando los ojos se ponen ictéricos, y la ictericia ustedes saben que aparece cuando la bilirrubina está encima de 3 a 4, entonces le pueden dar fenobarbital. Eso atenúa rápidamente esta elevación de bilirrubinas y el paciente queda sin ictericia. Entonces acá hemos hablado de incrementos menores al 20%. Cuando esa relación de bilirrubina directa sobre bilirrubina total es entre 20 a 40%, pensemos en necrosis hepatocelular. Y si está entre 40 a 60% es un daño hepatocelular o una colestasis extrahepática. Entonces son datos a tenerse en cuenta, ¿no? En los casos de hemólisis no complicada, la bilirrubina total no supera los 5 miligramos. En cambio, en la ictericia hepatocelular, el aumento de bilirrubina total es habitualmente menos de 10 miligramos por decilitro. En cambio, los carcinomas periampulares, allí es menor de 20, ¿no? Un incremento de bilirrubina total con fosfatasa alcalina normal, esto se ve en procesos hemolíticos, ¿no? Anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo. Por otro lado, estas pruebas nos permiten monitorizar, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un paciente tomando un fármaco que se metaboliza por la vía del citocromo P450, vale decir un metabolismo hepático. Por ejemplo, gente con dislipidemia que está tomando atorvastatina.
y por X motivo requiere un antimicótico porque tiene onicomicosis, por ejemplo. Entonces es un tratamiento a largo plazo. Los hongos de las uñas requieren en promedio fluconazol, terbinafina, en promedio 8 meses. Y si aparte de eso está tomando atorvastatina, por ejemplo, para el colesterol, entre estos dos medicamentos puede interactuar y elevar las transaminasas. Entonces, se pueden seguir tomando ambos medicamentos siempre y cuando las transaminasas no se eleven más de 5 veces el valor basal. Si se eleva más de 5 veces, sí hay que suspender uno de ellos porque nos vamos a llevar a una hepatitis tóxica con gran elevación de transaminasas. Entonces, de manera que hay que pedir de forma seriada si vamos a utilizar terapia combinada. Entonces, cada vez que vean un paciente, el paciente obviamente no ha estudiado esto, entonces ustedes tienen que preguntar, ¿y qué medicamento está tomando? Entonces, si toma medicamentos de metabolismo hepático como son anticonceptivos, eh, hipolipemiantes, hormonas que utilizan los fisicoculturistas, el decanoato en androlona, por ejemplo. Si ustedes lo mezclan, por ejemplo, con quinolonas, a largo plazo hablamos de levofloxacino, norfloxacino, ciprofloxacino, lo mezclan con anticonceptivos, pues el paciente puede tener afección de este tipo, ¿no? Los aumentos aislados de gamma-glutamil sirven para monitorizar gente que niega el estado de alcoholismo crónico. Tú le preguntas a un paciente X si es alcohólico crónico y siempre te van a negar, ¿no? Entonces tú lo pones en evidencia pidiendo gamma-glutamil. Si no tiene un patrón colestásico, que es la otra condición en la cual la gamma-glutamil se eleva, pues lo que tiene es un alcoholismo crónico que lo está negando, ¿no? O está tomando algún fármaco que es hepatotóxico. Eh, ya después podemos hacer una ecografía abdominal para ver si se pueden apreciar los macronódulos. En un primer momento el hígado aumenta de tamaño, inclusive se hace palpable más allá de 2 a 3 centímetros bajo del reborde costal, pero luego en el tiempo se pone pequeño. ¿Por qué? Porque se fibrosa. Y esa evidencia la puede proporcionar la ecografía. En contados pacientes, o cuando hay dudas, se podría pretender hacer una biopsia hepática. Tener mucho cuidado porque estos pacientes, recuerden que tienen tiempo de protrombina prolongado, tienen plaquetopenia. Y muchos pacientes que han ido a una biopsia hepática percutánea han fallecido o han hecho una complicación que ha determinado una intervención quirúrgica para entrar a parar el sangrado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ahora, cuando es una biopsia a cielo abierto, es decir, aperturamos la cavidad abdominal y se toma en forma guiada, se pueden poner pues puntos transfixiantes para que no sangre, ¿no? Pero siempre es un riesgo. Entonces, si hay necesidad extrema, se puede poner plasma fresco congelado que ya nos oferta protrombina. Y vamos a ver que la reserva funcional hepática se mide mediante los criterios de Child. Y entonces cuando un paciente tiene un Child C, ya tiene una pobre reserva funcional hepática. Entonces una forma de estimar eso es mediante el test de Kohler, en la cual ustedes le administran vitamina K, 30 miligramos, y si con eso corrige, todavía tiene algo de reserva funcional, pero si ya no corrige, ya no va a corregir con más. Así le una tonelada de vitamina K, no va a corregir. Entonces en ese caso, y si es mandatorio o tienen una cirugía que determina la vida o la muerte, pues tienen que entrar. ¿Cómo? Entonces le ponen plasma fresco congelado que ya tiene protrombina sintetizada, ¿no? Entonces, esta es la evaluación de la reserva funcional del hígado. Es la clasificación de Child, Turcotte y Pugh. Ahí lo que ustedes están viendo son los parámetros a tabular, que son el tiempo de protrombina, la bilirrubina, la albúmina, la citis y la encefalopatía. Y cada cual tiene una característica. Si el tiempo de protrombina está de 0 a 4 segundos por encima de la cifra basal, esto es 13, y está en 17, por ejemplo, tiene un punto. Si es de 4 a 6 segundos, está a 2 puntos y así por el estilo. Igual para las bilirrubinas, para el albúmina igual. De tal manera que hay puntajes de 1, 2, 3 y ustedes suman los puntajes. Si alcanza un puntaje de 5 a 6, es un Child A. Si alcanza un puntaje de 7 a 9, es un Child B. Y será Child C si alcanza de 10 a 15 puntos. Obviamente, estos pacientes les queda poca expectativa de vida, mal pronóstico y los tratamientos tienen una serie de aristas que vamos a comentar. Entonces, nos permite establecer el pronóstico, ¿no? Podemos decir que un paciente, una vez que ha sido diagnosticado de cirrosis hepática, su sobrevida más o menos es a 5 años.
40%. O sea, de cada 100 personas, 60 se han muerto y 40 están vivos, ¿no? Entre episodios de encefalopatía u otras complicaciones, el paciente una de esas no sale, ¿no? Entra y sale, hasta que una de esas no sale. Eh, ¿Qué complicaciones podemos reconocer? No, habitualmente se han asociado pues a una eh, desmejoría de la función renal y de la función circulatoria, ¿no? Entonces vamos a encontrar ascitis refractaria. Este es un concepto que tiene dos definiciones. Uno es en el tiempo y la otra es el uso de diuréticos. Cuando un paciente alcanza la dosis máxima de diurético, esto es 160 miligramos de furosemida al día, con 400 miligramos de espironolactona y el perímetro abdominal sigue siendo el mismo, no varía, no se reduce, a eso se llama citis refractaria. El siguiente paso ya no es hacerle una paracentesis diagnóstica, sino es una paracentesis terapéutica. Pueden sacar 5, 10 litros de líquido acítico, pero hay que reponer la albúmina porque si no se produce una descompensación. La otra complicación es la peritonitis bacteriana espontánea, en la cual se produce un traspaso de gérmenes de la luz intestinal hacia la cavidad peritoneal. Lo infectan y eso se llama peritonitis bacteriana espontánea. Hay rebote positivo. O el síndrome hepatorenal por un uso masivo de diuréticos o por retirar demasiado líquido acítico, podemos fabricar un hepatorenal. Y obviamente todos esos tienen mal pronóstico. Entonces, el tratamiento de una cirrosis hay que tratar la causa subyacente, la causa primaria. Si tiene una cirrosis biliar primaria, le daré ácido urso desoxicólico, le daré corticoide, ¿no? Y así por el estilo. Pero no existe una terapia específica. El único tratamiento específico podría ser el trasplante de hígado, ¿no? Trasplante ortotópico. Por suerte, en algunos hospitales grandes ya están iniciando los primeros trasplantes de hígado, ¿no? Ya hace unos años están haciendo trasplantes renales en Cayetano Heredia, en Loaiza, en 2 de Mayo también. Y últimamente ya están empeñados en tener más pacientes con trasplante hepático, ¿no? Esto es el pan de todos los días en la seguridad social, ¿no? Tanto en la Menara como en Revalidati a diario operan esto, ¿no? Entonces, es una cirugía bastante costosa, indudablemente, y se espera que en el futuro haya mayor cantidad de donantes para que se puedan beneficiar pacientes que tienen prioridad uno, ¿no? En las áreas de trasplante los etiquetan prioridad uno, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, los cuatro pues, son gente de tercera edad, gente diabética, con HIV, que su expectativa de vida no es corta, entonces ellos quedan al final de la lista para ser candidatos a trasplante. ¿Qué complicaciones pueden hacerlo aquellos pacientes con cirrosis? Uno es la citis, ¿no? Que es la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Otra, la peritonitis bacteriana espontánea, las varices esofágicas, la hemorragia por varices. También la encefalopatía hepática, el síndrome hepatorenal, y acá no está el síndrome hepatopulmonar. Algunas palabras antes que me olvide de ese capítulo que también les pueden preguntar al examen. Los pacientes con síndrome hepatopulmonar tienen como requisito sine qua non tener cirrosis hepática. Y en ese contexto pueden presentar dos síntomas que les deben hacer sospechar fuertemente que tiene un hepatopulmonar. ¿Cuáles son? Uno es la ortodioxia y otro es la platipnea. La ortodioxia es cuando el paciente presenta disnea estando sentado, estando de pie. Y cuando se recuesta, desaparece la disnea. Es decir, es todo lo opuesto a la ortopnea, ¿no? La ortopnea, ustedes están disneicos cuando están echados, cuando se sientan, desaparece la disnea. Habitualmente correlacionada con un problema cardíaco. Acá no. Acá es al revés. Y se debe a los shunts intrahepáticos, intrapulmonares que quedan anulados cuando uno se echa y por eso la disnea desaparece cuando se echa. Y la otra condición es la ortodioxia. Le tomo una gasometría de Chao, lo siento, espero 3 minutos para que se produzcan los signos de compensación, le vuelvo a tomar otra gasometría, y si entre la primera y la segunda toma hay una caída de 5 milímetros de mercurio, pues lo que tiene el paciente es una ortodioxia. También se deben a los shunts. Entonces, paciente con ortodioxia, paciente con platipnea, en el contexto de un cirrótico, nos está haciendo un hepato pulmonar. Alta mortalidad, 95-99%, al igual que el síndrome hepatorrenal. Entonces, ahora hablemos un poco de alguno de ellos. Creo que tiene una clase especial de hepatorrenal, no vamos a abundar en ello. En cuanto a citis, es la complicación más frecuente, la sobrevida a 3 años no supera la mitad de aquellos pacientes que tienen cirrosis
Y el curso clínico pues tiene 5 etapas, ¿no? En un primer momento hay alteración del metabolismo del sodio, luego hay una retención del sodio sin activación del eje, luego hay estimulación de los sistemas vasoconstrictores endógenos, entre ellos óxido nítrico, luego hay un desarrollo de síndrome hepatorrenal o un hepatorrenal tipo 1, tipo 2, ¿no? Entonces, esos son cursos clínicos seguidos por la citis. ¿Qué hacer cuando el paciente tiene ascitis? Pues le tengo que hacer una paracentesis, pero previo a eso tengo que evaluar la función del hígado. Entonces le pediré un perfil hepático completo, un perfil de coagulación, le pediré un hemograma completo, le haré una ecografía, una tomografía y tengo que complementar con una endoscopía para determinar si ya tiene varices esofágicas, ¿no? Y si es candidato a biopsia, se le puede hacer biopsia. Repito, la biopsia no se le hace a todos los pacientes, pueden fallecer en ese intento. Hay que igualmente evaluar la función renal y la función circulatoria. Entonces, para eso tengo que pedir glucosa, urea, creatinina, electrolitos. Hay que medir sodio urinario. Y ese es un parámetro muy útil para manejar pacientes con síndrome acítico edematoso, que luego vamos a explicar. Igualmente hay que dosar la proteinuria de 24 horas. Y ya en el líquido acítico hay que hacer un estudio completo. Eso implica pedir un estudio citológico, un estudio bioquímico, adenosín de aminasa, Papa Nicolau y pedirle block cell, que es bloque celular. Se saca como 700 centímetros cúbicos de líquido acítico, se centrifuga y el sobrenadante que queda, allí hay celularidad, se echa en la parafina líquida y se forma lo que se llama el taco. Se corta con el micrótomo y eso constituye un estudio histológico. En cambio, el Papa Nicolau es un extendido de ese centrifugado y lo que constituye es un estudio citológico. Indudablemente el estudio citológico, que es el Papa Nicolau, tiene menor rendimiento que el estudio histológico, que es el block cell o bloque celular también. Entonces, eso implica pedir esos exámenes, ¿no? O sea, el recuento celular, que es la parte citológica, hay que pedir cultivos, porque puede estar infectado el líquido, en cuyo caso estamos hablando de peritonitis bacteriana espontánea y sus variantes, la neutrocitis y la bactericitis que ya vamos a comentar. Hay que medir las proteínas, tanto la albúmina para hacer la gradiente, y otros elementos que se pueden pedir pues, son glucosa, isonasa láctica, amilasa, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen ascitis, mm, primero el paciente con el reposo va a bajar la ascitis. Luego la dieta baja en sal y hay 3 formas de abordar la ascitis, ¿no? Una es meterlo como si fuera un cajón desastre. A todo el mundo le arranco furosemida, espironolactona y voy progresando la dosis. Furosemida 20, 40 miligramos por día, espironolactona 100 miligramos. La espironolactona es un ahorrador de potasio, un diurético muy suave. Tiene que acumularse 3 a 5 días para que funcione. Entonces, cada 3 o 4 días voy aumentando de 100 a 200, a 300, y en caso del perímetro abdominal no se reduce, que ese es el parámetro que hay que tabular. Y la furosemida igual voy aumentando de 20 a 40, a 80, a 160. Es una forma muy empírica, indudablemente. La otra forma es una conducta conservadora. Arranco primero con espironolactona, 100, 200, 300, 400. Cuando no funciona eso, le agrego furosemida, 20, 40, 80, etcétera. Pero la forma más científica, más fidedigna es viendo el sodio urinario. Si yo tengo un paciente con un sodio urinario menos de 20 y tiene edemas, ese es el paciente candidato a usar espironolactona con furosemida. Y nuestra pretensión debe ser bajarle en promedio 500, 800 eh, gramos por día. Hay residentes que son muy agresivos y le ponen de inicio furosemida 160 y el pobre paciente orina 3, 4 litros durante la noche y al día siguiente pesa menos. Pero eso es una causa de pato renal, ya lo hemos mencionado anteriormente. Cuando hacemos paracentesis abundantes y damos diurético a dosis muy altas y el paciente baja de peso 4 o 5 kilos de golpe de un día para otro, pues le estamos fabricando un hepato renal. Y eso es una iatrogenia, ¿no? Entonces la meta es, dándole diurético, reducir de 0,3 a 0,5 kilos por día en pacientes que no tienen edema y los que tienen edema hasta 1 kilo por día. Habíamos dicho que hay 2 conceptos para establecer el diagnóstico de ascitis refractaria. Uno era que el paciente está utilizando diuréticos a dosis plena, esto es furosemida 160 por día y espironolactona a 400 por día y el perímetro abdominal se sigue manteniendo igual o peor. Es una condición. Y la otra es cuando presenta más de 3 episodios de ascitis, atención en 12 meses. ¿Qué es ascitis atención? Cuando el paciente tiene una ascitis en la cual
Es un abdomen brillante, le produce mucha dificultad respiratoria y parte de tratamiento para mejorar esa dificultad respiratoria es retirar líquido, ¿no? Entonces, a eso se llama ascitis a tensión. Y la ascitis refractaria, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Mm, Antiguamente existían las derivaciones peritoneo-venosas, ¿no? Que ya cada día están en mayor desuso, puesto que la tasa de encefalopatía se acrecienta con esa conducta terapéutica. Actualmente se colocan los TIPS, los cortocircuitos intrahepáticos transyugulares. Esto solo lo hacen en el Revalidate y en la unidad de hígado. Creo que en la Menara también están haciendo. Consiste en colocar un catéter que atraviesa la yugular, baja por la suprahepática y atraviesa el hígado, ¿no? Y de esa forma permeabilizamos el retorno sanguíneo a través del hígado mediante ese catéter. Eso en el hospital del MINSA no lo hace, no lo tiene, ¿no? Y la otra es pues hacer la paracentesis evacuatoria, ¿no? Sacar 5 o 6 litros, pero esto se vuelve a llenar, se vuelve a llenar, ¿no? Y es un paciente que en algún momento se va a contaminar, sea por peritonitis bacteriana primaria, espontánea o secundaria a las paracentesis. A veces, por más que sean prolijos, hacer la sepsia, antisepsia, puede infectarse el líquido y hacer una peritonitis secundaria en ese caso. La peritonitis bacteriana espontánea es otra condición que puede presentarse en cirróticos, ¿no? Se caracteriza porque hay una infección espontánea del líquido acítico en ausencia de una perforación de una víscera hueca, como suele ocurrir una colangitis, una diverticulitis, una apendicitis. No hay perforación evidente. Entonces acá lo que ocurre es que los gérmenes, que son básicamente gram negativos, van a atravesar los ganglios o las placas que están en el intestino y de ahí se distribuye la circulación, como vemos en la siguiente transparencia, ¿no? Entonces son bacterias gram negativas y algunas gram positivas, ¿no? Esos son los gérmenes más frecuentes, sin embargo también hay anaerobios. Entonces, lo que hacen es, estos gérmenes se van hacia los nódulos linfáticos y hacen lo que se llama translocación bacteriana hacia el lumen intestinal, ¿no? A partir de estos nódulos linfáticos. Crean bacteriemia y luego infectan el líquido acítico, ¿no? Y de esa manera, sin perforar la víscera, hacen gérmenes. Entonces, cuando ustedes examinan al paciente, van a encontrar signos peritoneales, signos de irritación peritoneal. ¿Cuál es? El signo del rebote, ¿no? Ustedes presionan y al descomprimir bruscamente le duele más cuando sueltan la manito que está comprimiendo. Indudablemente hay dolor difuso a nivel abdominal, la pared del abdomen está dura, en tabla, ¿no? El paciente luce mal, luce séptico, y puede haber fiebre, escalofríos. Obviamente es una complicación que puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces el diagnóstico implica hacerle una paracentesis, estudiar el líquido, y el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea implican dos cosas: que la cantidad de leucocitos por milímetro cúbico sea más de 250 predominio de polimorfonucleares y que el cultivo sea positivo. Entonces, repito, leucos más de 250 y cultivo positivo, eso es PBE, peritonitis bacteriana espontánea. Sin embargo, existen sus variantes. Una es la neutrocitis, en la cual el cultivo es negativo, pero la celularidad de leucocitos es más de 500 para la neutrocitis. En cambio, para la peritonitis bacteriana espontánea es más de 250 nada más. Entonces, repito, neutrocitis es celularidad más de 500 y cultivo negativo. Y la otra es la bacteriacitis, en la cual el cultivo es positivo, pero la celularidad es menos de 250. Entonces, re- recuerden, tienen tres elementos que nos dicen que hay una infección y por lo tanto los tres deben cubrirse con antibióticos. Los que antibióticos usar, cefalosporin de tercera generación, en forma empírica le arrancan ceftriaxona y al tercer cuarto día repiten la paracentesis y si hay mejoría en el estudio bioquímico del líquido, pues continúan hasta completar 7 a 10 días. Si es resistente, lo cambian y de acuerdo al cultivo pueden elegir el antibiótico al cual sea sensible. Se debe hacer profilaxis de todo paciente con cirrosis, porque en algún momento van a hacer peritonitis bacteriana. ¿Y cómo hago eso? Ya no le doy dosis terapéutica. La dosis terapéutica de norfloxacina, por ejemplo, para infecciones urinarias, 402 veces al día. Como profilaxis, le doy norfloxacina todos los días, una sola dosis. Esa es una posibilidad. Otro, utilizar rifaximina, que es un antibiótico excelente, no absorbible, ¿no? Trimetoprim, sulfamethoxazol, es un poco antiguo, pero se puede utilizar en algunos casos donde haya resistencia. Hablemos rápidamente de las varices esofágicas. Se desarrolla más o menos en un 60% de los pacientes que tienen cirrosis, 30% van a sangrar en los primeros 2 años. Por lo tanto, es una causa frecuente de hemorragia digestiva alta con alta mortalidad.
De acuerdo al tamaño, se van a clasificar en pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas hay una leve protrusión hacia la luz del esófago, medianas, la protrusión es a la mitad de la distancia que hay entre la pared del esófago y el punto central, y las grandes cuando ocupan toda la luz del esófago, ¿no? Entonces, el grado uno son varices pequeñas que desaparecen cuando uno les insufla con poco de aire cuando está haciendo la endoscopía. En el grado 2 son varices medianas que no desaparecen con la insuflación. Grado uno sí. En el grado 3 son más grandes, confluentes, ocluyen toda la luz del esófago y no desaparecen con la insuflación. Ese es el grado 3. ¿Cuándo considerar que el paciente va a sangrar? Cuando en la endoscopía veo presencia de puntos rojos, como acá, o el tamaño de la varice es enorme, que ocupa toda la luz del esófago. Y cuando ingiere un alimento traumático, puede lacerar las varices y sangrar. Entonces, estos pacientes deberían indicársele dieta licuada de preferencia. Ahora, médicamente, antes que sangre, puedo prevenir ese sangrado. Entonces, ¿cómo hago? Pues le doy un beta bloqueador no selectivo. Propanolol es el más usado y tengo que ir titulando la dosis. Voy aumentando, comienzo con 20, si no baja la presión, no puede ser los efectos adversos que uno espera, paso a 40, 60, 80 inclusive, ¿no? Esto va a permitir manejar casi en forma selectiva al incremento de la presión de la porta. Pero no está exento de efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente tiene un bloqueo auriculoventricular, pues está contraindicado usar esto. Si mi paciente tiene POC, tiene asma, va a comenzar a hacer sibilantes. Si es un paciente joven y le disminuye la libido, te va a reclamar. Si el paciente sufre de insomnio, ¿no? Si tú le das propanolol, el paciente no duerme toda la noche. Entonces son unos efectos adversos, por lo tanto al propanolol hay que dar temprano, máximo hasta en la mañana de preferencia, máximo 2 de la tarde. Nunca darlo más allá de las 6 porque no va a dormir toda la noche. Si tiene historia de asma, de broncoespasmo, de POC, pues va a ser sibilantes, de manera que no es el candidato ideal. Cuando ocurre eso, o hace hipotensión arterial o hace bradicardia, pues tengo que usar nitritos de acción prolongada, ¿no? ¿Cuál es? El mononitrato de isosorbide, ¿no? 10 miligramos por vía oral cada 8 horas también tiene efecto. Y si aún así no hay respuesta, pues lo que tengo que hacer es ligar las varices, ¿no? O sea, endoligadura de varices, eso a través de la endoscopía, ¿no? Entonces, los sangrados se van a producir cuando la presión de la porta está a más de 12 milímetros, se va a producir una hematemesis, usualmente es masiva, es un sangrado abundante, no doloroso, hay taquicardia, hay ortostatismo, es decir, toman la presión echada, lo sientan, esperan 3 minutos y si la sistólico diastólica cae en 10 milímetros de mercurio entre la primera y la segunda toma, se llama ortostatismo. Traduce que hay una pérdida importante de volumen, más de 250 de sangre, ¿no? Y los pacientes se entran en shock. Estos pacientes ya tienen que ser monitorizados en la UCI con monitoreo hemodinámico. Se confirma mediante una endoscopía el diagnóstico que se sospecha y hay varias opciones de tratamiento, ¿no? Una es la sonda de Sennstein-Blakemore. Esta sonda tiene un balón intraesofágico y un balón intragástrico. Entonces yo introduzco la sonda y cuando ya está en el esófago insuflo un CAF y eso se comienza a hinchar como un globito, entonces comprime las varices que están sangrando y deja de sangrar. Lo mismo, el balón intragástrico tiene otro CAF, se infla y entonces comprime el estómago donde está sangrando y ya deja de sangrar, ¿no? Por compresión. La escleroterapia es inyectarle polidocanol, argón, hay varias sustancias, entonces el endoscopista es un experto en eso, entra por endoscopía y comienza a hacer escleroterapia con esas sustancias. Los tips que hemos hablado que no hay en el MINSA, más que nada en el Seguro Social, indudablemente hay que reponer líquidos, hay que estar con una vigilancia extrema, son pacientes de riesgo. Cuando se produce un sangrado agudo y no tengo zona de Blakemore, hasta que venga el gastro, de repente puedo usar esto, vasopresina, terlipresina o somatostatina, ¿no? Esto disminuye la presión de la porta. La encefalopatía hepática es otra complicación frecuente. Esta es la causa de muerte más frecuente en cirróticos, aparte del sangrado variceal. Esta es una manifestación neuropsiquiátrica asociada a pacientes con hepatopatía crónica, vale decir a pacientes con cirrosis. Se debe a que hay una falta de remoción del amonio y el manganeso. Estos son productos tóxicos, ¿no? Que van a afectar eh, el sistema extrapiramidal y obviamente la corteza cerebral, ¿no? Entonces el paciente va a entrar en coma hepático.
Se caracteriza básicamente porque el paciente hace gran edema cerebral, ¿no? Y eso es lo que lo va a matar al paciente. Entonces, cuando ya existe un daño hepatocelular avanzado, se van a formar esos cortocircuitos que les he hablado, los shunts intra y extrahepáticos. Entonces, hay pasaje de la sangre por tal la circulación sistémica y por consiguiente mayor aporte de amoníaco a nivel del sistema nervioso central. Por otro lado, existe un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica a las benzodiazepinas endógenas, hay menor capacidad metabólica para eliminar el amonio, esto edematiza los astrocitos y por si fuera poco el manganeso se deposita en los ganglios basales y todo eso les va a dar flapping, les va a dar el cuadro característico de una encefalopatía. ¿Qué factor desencadena? Uno son fármacos depresores, entonces todo paciente con cirrosis no deben usar medicamentos para dormir. ¿Por qué? Porque lo va a llevar al coma hepático. A estos pacientes, como tienen trastorno sensorio, son ancianitos, entonces la familia para que duerma tranquilo le da su diazepam, porque en la noche a veces están que caminan por las habitaciones, se meten a la refri, se comen las carnes, lo cual está prohibido, y a veces se pueden salir a la calle, los atropella el vehículo, se pierden. Entonces, para evitar eso, le dan un diazepam. Al día siguiente está en coma. Estos pacientes no deben utilizar ningún depresor del sistema nervioso central. Hablo de benzodiazepinas, barbitúricos, opioides, todos esos pueden producir depresión del sistema nervioso central y el paciente entra en coma hepático. La encefalopatía hepática tiene grados, el grado 4 es el coma hepático. Los trastornos electrolíticos, ¿no? La hipocalemia y la alcalosis metabólica llevan a encefalopatía. El aumento de proteínas en la dieta. Tú le dices que hace dieta y se come bistec, lomo saltado, chicharrones. Obviamente, mayor síntesis de amonio y amoníaco, más encefalopatía. Estos pacientes deben consumir proteínas de alto valor biológico de origen vegetal. No deben consumir proteínas de origen animal. La hemorragia gastrointestinal se comporta como una proteína. La sangre es una proteína. Entonces, cuando un paciente sangra por varices, hay que colocar la sonda y aspirar ese sangrado para que no se produzca mayor encefalopatía. El estreñimiento, que no está mencionado acá, ¿no? Mayor exposición de la masa fecal a la pared intestinal, más amonio y amoníaco. ¿Ya? Entonces, infecciones, sea urinaria, neumonías, generan encefalopatía hepática. Entonces, todos estos factores son factores desencadenantes de la encefalopatía. Entonces, clínicamente tengo que estratificar qué grado de encefalopatía tiene. De acá vienen preguntas, les van a poner un cuadro clínico, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, tiene una conducta inadecuada, está apático, está somnoliento, y en el examen le encuentras flapping, está con ataxia de tronco, y ahí hiporreflexia. Entonces, este paciente está haciendo una encefalopatía grado 2, ¿no? Noten que la asterixis o flapping está en el 2 y en el 3. Obviamente en el 4 ya está en coma y por lo tanto ya no puede obedecer órdenes. No le va a encontrar asterixis. Entonces la asterixis está ausente en el estadio 4 y en el estadio 1. En el examen neurológico van a encontrar pues el flapping o asterixis. Es un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar otras causas de encefalopatía, hipóxica, encefalopatía de Wernicke, encefalopatía urémica, etcétera, ¿no? El electroencefalograma no es práctico porque en nuestros hospitales, aparte que las citas son largas, prolongadas, son costosas y entonces no permite un monitoreo adecuado. Cuando hay dudas lo pueden pedir, pero no aporta mucho. Ya el cuadro es clínico, perfil hepático, ya con eso ustedes están en condiciones de diagnosticarlo. Entonces, en el tratamiento hay que dar obviamente una dieta baja en proteínas, hay que darle lactulosa, ¿no? ¿Para qué la lactulosa? Es un oligosacárido no absorbible, genera diarrea osmótica y por lo tanto menos exposición de heces a la pared del colon y por lo tanto menos amonio y amoníaco. Entonces, esto se titula la dosis. La meta en pacientes con cirrosis es obtener 2 a 3 deposiciones blandas. Si alcanzo eso, mi paciente va a salir de la encefalopatía, aun cuando inclusive esté en coma. Entonces, le puedo poner lactulosa en enemas o le puedo dar por vía oral por sonda nasogástrica si está inconsciente. Y dar antibióticos no absorbibles, pues, ¿no? Para matar los gérmenes que están en el intestino y no estén provocando peritonitis bacteriana espontánea, no estén sintetizando más amonio y amoníaco. Se puede utilizar neomicina, que es un antibiótico no absorbible, casi ya nadie utiliza, es un antibiótico muy antiguo,
Metronidazol todavía lo sigo usando, norfloxacino, rifaximina, que es el que más se usa actualmente, ¿no? Algunos aspectos a contemplar son los trastornos de sueño y vigilia. Estos pacientes invierten el ritmo unicameral y por eso es que a veces le dan a su diazepam, la familia, ¿no? Entonces a la familia hay que instruirles, decir, no deben darle diazepam. Pero el doctor no duerme una noche y esa es la característica del cirrótico. De día duermen y de noche están despiertos. ¿A qué se debe eso? A que se afecta la glándula pineal, que es la encargada de producir melatonina. Entonces, como no hay melatonina, estos pacientes no pueden dormir. Entonces, parte del tratamiento es dar melatonina para regular los ciclos de vigilia-sueño. Indudablemente hay que hacer la clasificación de acuerdo a los criterios de Child o de Mel. Más se utiliza el Child y nos va a permitir también establecer pronóstico, ¿no? A veces se puede utilizar fármacos que están todavía en fase experimental, la ornitina, el aspartato, que han demostrado cierta eficacia en la encefalopatía hepática. O usar el flumacenil, por ejemplo, cuando están en coma, tú le pones flumacenil y despiertan como de un sueño. Pero hay que ponerlos en forma de infusión, ¿no? Habitualmente eso se hace en la UCI. Pocas palabras de pato renal, puesto que ustedes tienen una clase, si es que no lo han recibido. Se presentan cirróticos con ascitis, se caracteriza porque aumenta la urea y la creatinina en forma progresiva, ¿no? Con retención de sodio y disminución del flujo urinario, ¿no? Y esta es una forma de insuficiencia renal funcional. ¿Qué significa eso? De que no hay un daño estructural. No hay la necrosis tubular aguda que suele caracterizar a la insuficiencia renal aguda clásica. Ya usted hace una biopsia de riñón y no encuentra ninguna alteración. En eso consiste el hepato renal. Es una soemia progresiva que puede cursar con hipotensión, hiponatremia y disminución del volumen urinario. El sodio urinario está muy bajo, menos de 10, y hacen oliguria. Hay dos tipos. El tipo uno es de instalación rápida. La creatinina alcanza el doble de su valor, es más de 2,5. En cambio, el tipo 2 es más lento, va de a poquitos. En el tratamiento hay que infundir albúmina, sobre todo macroagregados de albúmina. Bueno, se puede hacer trasplante, pero esto en gente que es prioridad uno y un centro donde hay todos los recursos. Bueno, en el MINSA lamentablemente no hay muchos recursos. Eventualmente podemos usar fármacos vasoconstrictores, ¿no? Entonces, la complicación de la hipertensión portal, pues en el contexto de una insuficiencia hepática que es de carácter progresiva, les va a llevar a un carcinoma. Hemos dicho que la historia natural de muchos pacientes con hepatitis B o C es hepatitis fulminante, hepatitis aguda, hepatitis crónica, cirrosis, hepatocarcinoma, y eso termina en la muerte, sea porque se murió por un cáncer, se murió por una encefalopatía hepática o por un sangrado variceal. Presentemos rápidamente un caso clínico. Este es un paciente alcohólico crónico desde los 10 años de edad. Tomaba fermentados y destilados hasta embriagarse. Es un paciente que en la actualidad tiene 46 años de edad. Hace 3 meses tiene un perímetro abdominal incrementado, presenta melena, dolor abdominal en el hipocondrio derecho, está asténico, adinámico y poréxico. Su frecuencia respiratoria está en 23, cardíaca en 85, presión 110/80, afebril. Lo positivo del examen es que está orientada a las tres esferas, las pupilas son isocóricas, normorreactivas, hay palidez subconjuntival, escleras ictéricas, halitosis, injuntación yugular grado 2, ginecomastia, ¿no? El abdomen está globuloso, hay oleada positivo, hay equimosis, por lo tanto hay ascitis, ¿no? Hay nevis rubí, todo estos son estigmas hepáticos, hay circulación venosa colateral y está timpánico. El vello pubiano es de implantación ginecoide, recuerden que este es un varón, o sea, es un signo de hiperestrogenismo. Y en el examen hay hiporreflexia, hay edema tres cruces y llenado capilar prolongado. Por lo tanto, es un paciente que no está en buen estado general. El potasio está con hipocalemia, con hipocalcemia, su TP está ligeramente prolongado, el fibrinógeno también está prolongado, la urea y creatinina, sin embargo, están normales, con bilirrubina sapramino indirecto, una anemia de 8, con plaquetopenia de 50.000, ¿no? Y en la ecografía se encuentra un hígado de 119 milímetros, es decir, 11,9 centímetros, granular, ecogénico en relación a la fibrosis, no hay dilatación de vía biliar ni intra ni extrahepática, el colédoco está normal, mide 4 milímetros, la vena aporta 13 milímetros, ya tiene hipertensión portal, ¿no? Y la vesícula biliar está acodada con contornos regulares y
tiene un contenido anecoico con pared de 5 milímetros. La, la pared normal es 4 milímetros, acá hay una inflamación de la vesícula, ¿no? Entonces, el diagnóstico es pues, un hígado con datos de cirrosis LN, que es un alcohólico crónico, tiene una colestitis crónica, traducido porque la pared de la vesícula está engrosada, pero no hay cálculos, eso se llama colestitis alitiásica. Hay un proceso inflamatorio en el hígado, hay ascitis y hay hipertensión portal, ¿no? Cuando se suman criterios, llega a configurar Child C, o sea, pobre de cero funcional. Hay hipertensión portal, la ascitis moderada, hay una coagulopatía, el TP está prolongado y una anemia normocítica normocrómica. ¿Qué le dan de tratamiento? Dieta para hepatopata crónico, 1500 calorías. Y se le hace el reto de potasio por la hipocalemia. Se da omeprazol como protector gástrico, ciprofloxacino para eh, esterilizar el tubo digestivo, lactulosa para evitar el estreñimiento, espironolactona para el manejo de la citis, furosemida igualmente, y medidas generales, ¿no? Vendaje de miembros inferiores para evitar trombosis. eh, a la técnica hay que decirle que cuantifique bien las deposiciones, cuántas hace al día, ¿no? Y diariamente el interno tiene que medir el perímetro abdominal a la altura del ombligo para ver si está aumentando o disminuyendo ese perímetro y para ver si está haciendo efecto o no el uso de espironolactona y furosemida. Muy bien, pues eso era lo que queríamos transmitirles. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido ustedes allá en su práctica con su docente. ¿Ninguna pregunta? Todo claro, doctor. Ok. Entonces les agradezco su atención y ya nos estaremos comunicando para la siguiente clase que también creo que es martes. Que tenga buenas noches. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.